Amén, gloria a Dios. Su nombre digno es, amén. Y damos toda la gloria y la honra a Dios por poder estar acá reunidos, congregados como iglesia para adorarle y alabarle a Él, amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie para orar por este tiempo. Y vamos a orar para que la palabra de Dios transforme nuestro entendimiento y toque nuestros corazones también. Traiga consuelo, paz, esperanza y quite cualquier argumento que pueda estar en nuestra mente que impida amarle a Él con todo nuestro ser. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Hoy estamos aquí reunidos, congregados para escuchar tu palabra, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Tú eres el dueño de todo, el Rey todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, confronte nuestros corazones, traiga ánimo también, esperanza, gozo, paz, y que podamos crecer en el conocimiento tuyo para amarte y adorarte más cada día. Que sea tu palabra predicada en nuestros corazones fielmente y expositivamente. Y por favor, usa este tiempo, Señor, para guiarnos hacia ti, para enseñarnos, para confrontarnos y para que al final, Señor, salgamos de aquí amándote y adorándote más a ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Ponemos este tiempo en tus manos, confiando y dependiendo del poderoso nombre de Cristo Jesús, y así oramos también. Amén. ¿Pueden sentarse? Los voy a invitar a que abran sus Biblias en Juan 16:16. Juan capítulo 16:16. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quiere decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Quién nunca ha experimentado algún momento de dolor o sufrimiento en el mundo? Nadie. Todas las personas, todos los seres humanos hemos experimentado momentos de dolor, momentos de angustia y de preocupación en algún momento o en varios momentos de nuestra vida. No hay absolutamente nadie que diga, yo siempre he sido 100% feliz, siempre he estado con la sonrisa oreja a oreja y no hay ninguna circunstancia por la cual me haya hecho sentir triste o dolor. Realmente nadie podría decir cosas semejantes. De hecho, muchas veces las personas que parecen más felices o que dan una apariencia de mucho positivismo son las personas que al final de cuentas se terminan suicidando o haciendo alguna locura de este tipo. Todos experimentamos sufrimiento. Sin embargo, hay una diferencia grande entre los que sufrimos en Cristo y los que sufren sin Cristo.
La tristeza, presta atención a esto porque es importantísimo para poder entender nuestra vida cristiana, es un sentimiento de dolor anímico que afecta el ánimo, que afecta las emociones y que produce o que es producido más bien por un acontecimiento desfavorable en nuestra vida. Entonces, los sentimientos o las circunstancias desfavorables son diferentes para cada quien. A cada persona le va a dar menos o más tristeza cosas específicas. Por ejemplo, una persona se puede sentir muy triste porque se le murió la mascota y quizás a otra persona esto no produzca tanta tristeza. En fin, la tristeza es un sentimiento de dolor anímico y presenta diferentes características que puede ser un estado pesimista, puede ser una insatisfacción, puede tener una tendencia al llanto, ¿verdad? Cuando estamos tristes, ¿quién llora, verdad? Algunos lloran más que otros o que otras. Y también muestra algunos signos como aflicción, melancolía, desánimo y otros estados similares de insatisfacción. Ahora, la tristeza no la podemos ver solo como algo de dolor, sino que cada una de estas características, pesimismo, insatisfacción, llanto, aflicción y melancolía, son al final de cuentas signos de tristeza. Inclusive el desánimo es un signo de tristeza. La amargura es producida la mayor parte del tiempo por una tristeza. Y vean qué interesante esto, porque al alma pecadora, al ser corruptible que tenemos, le encanta sentirse triste o melancólico. Le voy a poner un ejemplo. Las canciones románticas, ¿quién cantaba esas canciones? Si ustedes, o llamadas románticas, ¿verdad? Que le decían las cortavenas, ¿verdad? Generalmente estas letras son letras muy tristes. Son letras de me dejó por otro o me dejó por otra, cuánto te extraño, cómo podré vivir sin ti. Y están ahí, ¿verdad? Son provocadas o provocan o tienen una orientación para provocar melancolía en la persona, tristeza, y que la persona, ¿qué hace? Recordar los viejos tiempos. Ah, los viejos tiempos, qué lindos que eran. Pero por alguna razón al alma le encanta eso y por eso es que estas canciones tienden a ser tan exitosas y por eso mueve tantas cosas a nivel del alma en nosotros. Entonces, la tristeza o melancolía está o toma una posición también en nuestro ser que hay que tener cuidado con eso. Algunas personas han tenido la muerte o han sufrido la muerte de un familiar que obviamente causa tristeza y lloro, por supuesto que sí, pero pasan el tiempo, los meses, los años y no superan la tristeza de esa pérdida. Hay quienes sufren por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de un amigo. Hay quienes sufren por la relación en la que están viviendo, tal vez el esposo o la esposa están siendo o la están tratando mal y hay una tristeza constante, quizás un divorcio, quizás un hijo que se fue de la casa y esa tristeza inunda el corazón de la persona. Y hay diferentes tipos y diferentes acontecimientos que pueden afectarnos a unos y a otros. El sufrimiento y la tristeza y estos momentos de dolor son inevitables. Siempre van a estar. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado y siempre vamos a tener, queramos o no, momentos de dolor y aflicción. Siempre. De una u otra manera. Ahora, los discípulos en estos textos estaban experimentando una situación que estaba cambiando su estado anímico y estaba poniendo una tristeza en ellos. ¿Por qué? Porque el maestro, el Mesías, su compañero, su Señor, les estaba diciendo que iba a irse, que ya no iba a estar con ellos. Pero vean qué interesante esto. Jesús les está diciendo que lo van a ver de nuevo, pero el enfoque de ellos no se quedó en la promesa que Jesús les estaba haciendo, sino más bien en el dolor.
Y entonces, aunque sabemos que la despedida de Jesús no era definitiva ni final, ellos se quedan en su dolor y en su tristeza, sin poner la mirada hacia adelante. Entonces, ¿qué aprendemos primeramente de estos textos? ¿Qué se estaba refiriendo Jesús con respecto a que ya no me verán más, pero tiempo después me verán? Hay algunos teólogos de la Biblia que han querido categorizar estas palabras de Jesús en cosas muy específicas. Sin embargo, si leemos el contexto anterior y el contexto de lo que pasa más adelante, podríamos decir que Jesús estaba refiriendo a tres cosas en específico. Lo primero es que después de la resurrección, Jesús se le aparece a ellos, ¿sí o no? Jesús estuvo con ellos varios días, con ellos, después de la resurrección. Y sabemos que Jesús se presentó también vivo a centenares de personas. Lo siguiente es que por medio del Espíritu Santo, viniendo sobre los creyentes, Cristo mismo iba a morar en cada uno de ellos. Y esto pasa 10 días después de que Jesús asciende al cielo, en Hechos capítulo 2. Y esa es la promesa que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor tenemos. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor está morando en nosotros, el Espíritu Santo. Y también una promesa para cada uno de nosotros que Jesucristo volverá y volverá pronto. Al final de los tiempos, Jesucristo viene por su iglesia. Y si tú eres un hijo de Dios, tú te vas con Él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué están hablando estas palabras? Jesús está hablando de ánimo, de gozo, de paz. Pero sin embargo, los discípulos estaban muy angustiados y Jesús les dice, sí, ustedes van a estar muy tristes y angustiados. El mundo va a estar feliz y vemos eso también en nuestro tiempo. Tanta felicidad aparente, que es una fachada realmente porque están aprobando leyes en contra, a favor del aborto o a favor de los matrimonios homosexuales. Hay una felicidad que ellos parecieran tener, es una felicidad aparente, porque al final de cuentas eso se va a convertir en el lloro y el crujir de dientes para estas personas si no se arrepienten. Entonces, ¿qué podemos aprender de la perplejidad de los discípulos y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? La primera de las cosas que los discípulos nos enseñan y aplica perfectamente a nosotros es la debilidad y fragilidad que tenemos. Vean qué interesante, ellos no podían entender la palabra de Dios ni qué estaba refiriéndose Jesús con estas palabras, aun cuando Jesús les había dicho esto múltiples veces. En múltiples ocasiones Jesús les había mostrado y les había dicho lo que Él iba a padecer. Sin embargo, no entendían y estaban tratando de preguntarse unos a otros qué era esto que iba a suceder porque no lo entendían. Hay una debilidad y hay una fragilidad en cada uno de nosotros también y muchas veces no entendemos todas las cosas y ocupamos venir en oración y también preguntarle a los hermanos y orar al Señor para que nos revele su palabra. Lo siguiente es que la tristeza les llenaba el corazón. La tristeza les llenaba el corazón y presta atención a esto. Esta tristeza que llenaba su corazón les incapacitaba a ellos para recibir algún tipo de consuelo. Presta atención a esto, es súper importante. Cuando hay una tristeza en nuestro corazón y esa tristeza no la llevamos a Cristo, sino que más bien la alimentamos y le damos ahí comida y la chineamos y la guardamos, no la compartimos, esa tristeza empieza a crecer, empieza a llenar nuestro corazón y lo que sucede es que nos incapacita para recibir algún tipo de consuelo. Presta atención a las palabras de Jesús. Jesús les está diciendo, sí, ustedes llorarán, se levantarán por lo que me va a suceder. Es una situación de dolor porque le amaban a Cristo, pero yo voy a volver pronto. Pero van a poder pedir cualquier cosa al Padre y Él se los dará. Pero la mirada de ellos no estaba en esas cosas, sino que estaban concentrados en el dolor y en la tristeza. Y eso puede pasarle a cada uno de nosotros. Cuando hay una situación difícil de tristeza o dolor, si tú no sacas eso, si no confiesas eso y empiezas a dejar que tu corazón se llene de esa tristeza, va a llegar un punto donde ningún consuelo te va a consolar. Y eso es terrible y fatal, catastrófico en la vida de un creyente. También lo que vemos es lo que cuesta poner la mirada en Cristo y no en las circunstancias.
El alma, repito, o nuestro ser corruptible, va a tener la tendencia siempre de quedarse enfrascado en las circunstancias que me sucedieron. Ah, pobrecito yo. Ay, cómo me pasó esta cosa a mí. Ay, qué injusticia. Ay, que la gente no entiende mi dolor. Y wow, wow, y llorar y llorar y llorar encerrado en un cuarto, cayendo en depresión. Hay cristianos que caen en depresión y andan buscando psicólogos, psiquiatras, medicina para llevar adelante el dolor que tienen. Cuando la solución y la solución a todo está en la palabra de Dios, en poner la mirada en Cristo, no de ninguna manera en métodos humanos. El dolor, el vacío que podamos tener, solo Cristo lo puede llenar, solo Cristo nos puede dar un gozo real, pero nos cuesta mucho poner la mirada en Cristo. Nos enfrascamos en las situaciones. Ay, qué pobrecito yo. Ay, que la gente no me entiende este dolor. Ay, que la gente no sabe que esto difícil que estoy pasando, esta preocupación que tengo, esta circunstancia. Ay, ¿por qué yo? Y es una quejadera y una lloradera que en nada glorifica a Cristo, para nada. Dios quiere que pongamos la mirada en Él, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que hará. Y no hay circunstancia que podamos pasar en este tiempo que se compare a la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús. No hay. Pero si nos quedamos ahí en ese ciclo vicioso de llorar y llorar y llorar y no querer confesar eso, va a ser catastrófico para nuestra vida como cristianos, porque nos va a impedir crecer en el conocimiento de Cristo y en amarle al Señor también. Eso también nos muestra la necesidad que tenemos de correr a Cristo, a su palabra, aún hermanos maduros en la fe, para que también nos expliquen, para que también oren por nosotros, o cuando hay alguna duda de la palabra de Dios, o cuando hay algún desánimo que quiere entrar a mi vida, yo poder confiar eso a un hermano que pueda estar orando por mí, o a la iglesia para que esté orando también por mi necesidad. Es un error gravísimo esconder y no confesar los problemas y no confesar las situaciones de dolor y desánimo, porque vean esto, cuando el corazón se llena de tristeza, también se va a llenar de amargura, y una persona amargada se va a quejar por todo siempre, nunca le va a dar gracias a Dios por las cosas que Dios le está dando, por las bendiciones que tienen, siempre va a estar peleando por todo, siempre va a estar amargado, amargada, y es una persona que al final de cuentas nunca está feliz, es una persona completamente insatisfecha y es una persona desdichada, infeliz. Y Dios no quiere eso para ninguno de sus hijos, para nada. Más bien Dios quiere que a pesar de las circunstancias difíciles que vamos a tener, tengamos siempre el gozo del Señor en nuestras vidas y que podamos disfrutar de las bendiciones espirituales con las que Él nos ha dado todo el tiempo, siempre. Dios no quiere que estemos quejándonos y hechos en un mar de llanto y de dolor, aunque lo vamos a tener, pero Dios quiere que vayamos a Él en oración y que entendamos que su gozo es nuestra fuerza, como Nehemías 8 lo enseña. Y les tengo noticias. En este mundo, todos de nosotros inevitablemente vamos a tener tristezas, sufrimientos y aflicciones. Y estos sufrimientos nos deben llevar a amar, anhelar y rendirnos a Cristo más y no menos. Todas las circunstancias de dolor que tengamos deben llevarnos a amar a Cristo más y no menos. En lugar de encerrarnos en nuestro cuarto a llorar o a pegarnos ahí o a decir, pobrecito yo, caer en autocompasión. Todo lo contrario. Señor, si este dolor que tengo, por supuesto que sí, es algo que me da una tristeza grande, pero yo entrego eso a ti y yo confío en que tú eres más grande que este dolor. Yo confío que a pesar del dolor que tengo o en el llanto profundo, yo confío en que tú eres más grande que eso y que tú, Señor, vas a restaurar mi vida y me vas a dar gozo y paz en esta circunstancia. La autocompasión es un pecado grave delante del Señor, porque somos, presta atención, bendecidos con todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Todos de nosotros merecemos la muerte y el castigo eterno, mas Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Ya eso debiera ser suficiente razón para estar llenos de gozo, sin importar las circunstancias que vivimos en este mundo. Y es importante ver y determinar y clasificar, agrupar los diferentes tipos de tristeza, desánimos o preocupaciones que podemos tener en nuestra vida.
porque tenemos tristezas y sufrimientos y aflicciones que tienen que ver con el mundo caído, con este mundo que odia a Dios. Y en esta categoría vemos todo lo que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo sociológico. Vivimos en un mundo que detesta a Dios, que quiere hacer todo en contra de Dios, un mundo que va siempre a buscar hacer todo lo que Dios aborrece. Y vemos eso, y eso nos causa obviamente alguna aflicción y algún sufrimiento. Si tú eres creyente, debieras tener algún tipo de sufrimiento, tristeza por lo que está sucediendo en el mundo. Obviamente, cada vez que hay leyes aprobadas para matar niños en el vientre, asesinatos, eso debiera causar algún dolor en tu corazón, alguna tristeza también de tanta gente perdida. Vemos a nivel político tanta corrupción, tanta injusticia, tantas muertes que han habido, asesinatos, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Eso, por supuesto, causa una tristeza, tal vez indirecta, pero es una tristeza al final de cuentas. Ahora, esta tristeza debiera llevarnos a nosotros de nuevo a amar, anhelar y rendirnos más a Cristo y predicar más la palabra de Dios, no menos. ¿Por qué? Porque estas personas están sin Cristo y estas personas van a ir al infierno si no se arrepienten de su pecado. También hay tristeza y sufrimiento y aflicción por las cosas naturales que suceden en este mundo caído. Tenemos la muerte. Todos nuestros familiares van a morir en algún momento. Ustedes supongo que ya saben eso. Nosotros vamos a morir. Tu esposo va a morir en algún momento. Tu esposa, tus hijos, tus papás, abuelos, tíos, familiares, en algún momento van a morir. Y eso es un momento de tristeza. Nosotros como iglesia hemos, 2 personas, miembros, hermanos de nosotros han fallecido. Y fue un momento de tristeza y dolor, por supuesto que sí. No estoy diciendo que rechacen esto, pero en el dolor y sufrimiento de su partida, también nos pudimos llenar de gozo porque sabemos que estas 2 personas que estuvieron con nosotros ahorita están en un lugar mejor. Lo que pasa es que somos muchas veces egoístas y queremos que todo el mundo esté con nosotros siempre y compartir más con la gente, pero en lugar de eso, cuando esto sucede, decirle: Señor, gracias por el tiempo que me permitiste conocer a esta persona, compartir con mi mamá, con mi papá, con quien fuera, gracias. Y no dejar que esa tristeza consuma e inunde tu vida, porque si estás lleno de dolor y tristeza, no vas a poder caminar en tu vida cristiana. Vas a estar lleno de amargura, tristeza, dolor, y Dios no quiere eso para tu vida. También hay tristezas cuando hay enfermedades. Alguien se enferma, conocido en nuestra familia, y hay un sentimiento de tristeza, de preocupación, de aflicción, de insatisfacción, porque todo lo que creemos que tiene que darse bien para nosotros, que puede ser algo de insatisfacción, produce tristeza. Le voy a poner un ejemplo para ver si me entienden. Si a usted le rebajan el salario a la mitad, hay una insatisfacción, ¿verdad? Porque usted ganaba tanto, ahora me pagan la mitad. Y esa insatisfacción, ¿qué produce? Tristeza. Puede producir enojo también, pero produce tristeza, preocupación, desánimo, ¿sí o no? Todos estos son tipos de tristeza. Y al final, si usted no entrega eso a Dios y le dice: Señor, glorificado seas tú cuando das y cuando quitas, gloria sea a ti cuando quitas y cuando me das, ¿qué va a pasar en tu vida? Vas a estar quejándote, amargado, triste, enojado, pesimista, insatisfecho, melancólico, desanimado y al final triste, desagradecido con Dios por todo lo que Él te ha dado, ¿sí o no? Entonces, estas situaciones que tienen que ver con situaciones que suceden en nuestro mundo, no estamos exentos de ello, ninguno de nosotros, y van a sucedernos. ¿Para qué? Para que podamos amar y anhelar y rendirnos más a Cristo y no menos. También tenemos tristezas y sufrimientos que tienen que ver o están directamente relacionadas con las relaciones interpersonales que tenemos. ¿Quién no te ha traicionado en tu vida? ¿O quién ha sufrido una traición de alguien que amaba?
o un chisme o una difamación? ¿Quién no te ha rechazado o te ha humillado o se ha burlado de ti o te ha despreciado? Yo creo que todos de nosotros en alguna medida o alguna vez en la vida hemos sido despreciados por alguien que amábamos, o alguien que amábamos nos traicionó, ¿sí o no? O alguien en que teníamos puesta una confianza nos traicionó o hizo un chisme de nosotros o nos difamó. Y esto causa enojo, pero causa tristeza primordialmente, especialmente cuando es una persona que amábamos o que teníamos una relación muy cercana. Y todos de nosotros hemos vivido eso. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que vamos a sufrir estas cosas, el rechazo de la gente. Mientras el mundo está celebrando todas estas barbaridades, creyendo que ganaron, nosotros vamos a gozarnos en Cristo y sabemos que tenemos la promesa de Cristo al futuro. Y también en nosotros, Cristo morando en nuestros corazones. Pero este tipo de rechazo y este tipo de sufrimiento, gloria a Dios por eso, porque eso podemos experimentar los sufrimientos de Cristo también en nuestra vida. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios cuando nos rechazan por ser cristianos. Gloria a Dios cuando hacen chismes de nosotros por ser cristianos, cuando nos desprecian por ser cristianos y cuando nos humillan por ser cristianos. Gloria a Dios por eso. Tal vez cause una tristeza porque es alguien tal vez que queríamos o apreciábamos. Pero si esa es la razón, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, cuando nos rechazan y cuando sufrimos por causa del Evangelio y por causa de Cristo. Y esa es una tristeza que tiene una implicación positiva, porque no todas las tristezas o sufrimientos tienen implicaciones negativas. También hay un tipo de tristeza que es producida por el propio pecado. Y cada hijo de Dios y cada hija de Dios, presta atención, cuando peca en contra de la santidad de Dios, debe sentir una tristeza profunda en su corazón por fallarle a Dios. Si tú pecas en contra de Dios y no te importa el pecar y sigues en eso y no te arrepientes y no hay tristeza y dolor en tu corazón, yo te digo, examina tu corazón para ver si estás caminando en la fe verdadera. En Nehemías 8, hoy aprendimos mucho de Nehemías 8 en la enseñanza de la mañana, y les animo a venir desde las 8 de la mañana para aprender de cómo estudiar mejor la palabra de Dios y cómo conocer a Cristo mejor. Estudiamos Nehemías 8, y cuando Esdras empieza a leer la ley de Dios, el pueblo se empieza a llenar de angustia y tristeza. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo la ley de Dios. A ellos le estaban explicando lo que significaba y había un dolor y una tristeza en ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No es un día hoy para sumergirse o estar inmerso o metido en la tristeza. Hoy es un día de gran gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso, porque Él es fiel y justo para quitar el dolor del pecado, la tristeza del pecado, y darnos a nosotros una vida nueva, como pasó en ese tiempo. En Nehemías 8, 10 dice: no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, obviamente, cuando pecamos en contra de Dios va a haber un dolor y un sufrimiento, y tiene que haberlo. Pero ese sufrimiento nos tiene que llevar, y esa tristeza, como el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, decir: Señor, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Quítame este pecado tan horrible. Dame la fuerza para vencer la tentación. Y sabemos, cada uno de nosotros, que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y esa tristeza, inclusive la tristeza que pasa cuando Dios nos disciplina, como Hebreos 12 dice, que al principio no es bonita, que es dura, que es difícil, pero que al final produce fruto de justicia. ¿Cuál fruto de justicia? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Y la palabra de Dios dice que contra esas cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo no debemos estar gozosos nosotros, aún en todos los momentos de dolor y sufrimiento que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana? Y repito, todos de nosotros vamos a experimentar diferentes momentos de dolor y sufrimiento en nuestra vida. Es inevitable. Todo ser humano ha pasado por momentos de dolor y sufrimiento. Las aflicciones, sin embargo, de los hijos de Dios son temporales.
y están destinadas para hacernos crecer en fe y confianza en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, aun cuando el enemigo sabemos que quiere, Satanás, robar, matar y destruirnos. Quiere robar nuestro matrimonio, quiere matar a nuestros hijos, quiere matar nuestras relaciones, robarnos el gozo y la paz. Sabemos que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas y que nada se sale de su control. Veamos Job. Satanás nunca pudo hacer nada que Dios no le diera permiso. Y así es ahora. Y él llega como un acusador, y Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida para formarnos, para hacernos creer en Él más, para aumentar nuestra fe. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo oramos más? Cuando nos pasa algo, ¿sí o no? Cuando hay un momento de dolor. Y es como una oración reactiva. ¿Y qué pasa? Dios quiere que oremos en todo momento. 1 Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar, oren sin parar, oren en todo momento. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento. Pero cuando no estamos orando, Dios usa estos momentos para recordarnos de estar confiando y dependiendo en Él en todo momento. Y no debiéramos tener oraciones reactivas. Debiéramos orar siempre, en todo momento, en el Espíritu, con toda súplica en el Señor, confiando y dependiendo en Él. No solamente cuando pasan estas circunstancias. Si oráramos todo el tiempo, como la palabra de Dios nos enseña, cuando lleguen los momentos de dolor, vamos a estar más fortalecidos en Cristo. Vamos a tener y experimentar su gozo como nuestra fuerza, el gozo del Señor gobernando nuestros corazones y dándonos fe, confianza en Él, para poder llevar adelante los momentos difíciles que vamos a tener. Pero no debiera ser así nuestra vida, de estar corriendo cada vez que nos pasa algo y ahí sí doblamos rodillas. Dios no quiere eso para nosotros. Debemos nosotros centrarnos en la gloria y las promesas de Cristo, en lugar de enfrascarnos en nuestra tristeza o dolor. Hoy les dije, por si no lo sabían, que el alma le encanta enfrascarse en el dolor. Tal vez ustedes lo han experimentado. ¿Cuántas veces recuerdan el pasado o escuchan una canción de esas de antaño y hay algo que mueve su corazón de melancolía o tristeza? Dios no quiere eso para cada uno de nosotros. Dios no quiere que estemos pensando en las cosas de antes, porque Dios ha hecho todas las cosas nuevas en nosotros. Somos nueva criatura, hechos a la imagen de Dios. Pasamos de la muerte a la vida. No podemos estar ahí llorando en el pasado. Ay, ¿qué hubiera sido si esta persona no se hubiera ido? Ay, ¿qué hubiera sido si esta persona me hubiera dado pelota? Ay, ¿qué hubiera sido si me hubiera casado? ¿Qué hubiera? El hubiera no existe. Lo que tenemos ahorita es la mirada en el presente y en el futuro, y lo que Dios está haciendo en nosotros y en lo que hará, y en su promesa gloriosa de que Él volverá por su iglesia, de que Él nos ha salvado, de que Él nos ha pasado de la muerte a la vida. Y repito, nosotros merecíamos la muerte todos, y el hecho de que Dios en su gracia y su misericordia haya dado a Jesucristo para morir por nosotros es suficiente razón para tener gozo eterno y paz en nuestras vidas. Pero no, muchas veces nos queremos centrar en el dolor, en el llorar, en el pobrecito yo, en la autocompasión, en el nadie me entiende, y es que esto que me está pasando es demasiado fuerte para mí y nadie me entiende y nadie ha pasado estas cosas. Déjame decirte que Cristo mismo experimentó todo el dolor y sufrimiento mucho más grande que cualquiera que nosotros podamos experimentar, aún el rechazo del Padre en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos tener vida eterna el día de hoy. Cristo conoce tu corazón, tus pensamientos, tu dolor más profundo, y solo Cristo puede sanar eso. No hay otra forma. Y es absurdo las iglesias que dicen que para de sufrir, o las iglesias de la prosperidad, como que si esto fuera algo que va a suceder. Ellos mismos que predican estas cosas experimentan momentos de mucho dolor constantemente, y aún así quieren meterle este cuento a la gente. No es cierto. El único momento que no vamos a sufrir más es cuando estemos con Cristo Jesús en el cielo, donde dice la palabra de Dios que Él va a secar cada lágrima de nuestros ojos, y no habrá más dolor ni habrá más llanto cuando estemos con Él. Y sabemos, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, vamos a estar con Él morando por toda una eternidad. Amén. Y eso debiera ser nuestra mente. Debemos tener la mirada puesta en eso, no en las circunstancias que nos suceden ahorita. Pero somos muy terrenales muchas veces y poco espirituales.
Y nos cuesta entender estas cosas, como a los discípulos en Juan les costaba entender lo que Jesús les estaba diciendo. Les estaba diciendo, no se aflijan ahorita, si van a sufrir y todo, pero gócense porque yo vuelvo pronto, porque yo voy a estar con ustedes, porque viene la promesa del Espíritu Santo morando en cada uno de ustedes. Entendiendo la palabra de Dios, si leen Nehemías 8, se van a dar cuenta que cuando ellos entendieron la palabra de Dios, ¿qué les pasó? Se llenaron de gran gozo, hicieron una gran celebración. Y así debiera ser nuestra vida todo el tiempo, una vida de gozo, no buscando situaciones específicas que nos dan felicidad, como ay, ahora tengo este salario nuevo y esto me da una felicidad, o me compré esto y esto me da una felicidad. Todo eso es como perseguir el viento. Son circunstancias que pueden traer una felicidad, pero no es el gozo eterno del Señor, porque el gozo que la palabra de Dios explica y enseña es una satisfacción completa en Cristo. Es una expresión del alma y es una sucesión de la fe. Es que a pesar de las circunstancias difíciles vamos a tener gozo y paz. No es algo que está relacionado a las circunstancias que nos pasan de momentos felices, porque imagínense, así sería para arriba y para abajo, ¿verdad? Momento feliz, momento triste, momento feliz, momento triste. No tiene que ver con circunstancias, sino es un estado que sucede como un fruto del Espíritu también en nuestra vida, que está en todo momento o debiera estar en todo momento. Pero si tú eres una persona amargada o una persona que se ha llenado de tristeza, eso lo vas a reflejar en tu vida cotidiana, y eso todo se nota, y vas a fracasar en todas las cosas, como esposo, como esposa, como madre, como hija, hijo, en tus relaciones en el trabajo, en tus relaciones con tu familia, en todo, porque la amargura va a consumir todo tu corazón. Por eso dice, quítense de ustedes toda amargura del corazón, porque cuando esa raíz de amargura crece y dejas que crezca en tu corazón, te va a bloquear inclusive a puntos de no querer y no poder recibir consuelo en la palabra del Señor. Y esto sí es muy, muy triste. No hay nada más triste que ver una persona que está siempre amargada, que no puede perdonar a los que le hicieron mal, que está lleno de tristeza en su corazón y no pueden disfrutar, vean, no pueden disfrutar las cosas que el Señor le da. Efesios capítulo 1 dice que Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Eso significa todo: la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, la comida, el trabajo, la provisión, todo Dios lo ha dado. A Cristo mismo debiera satisfacernos por completo. ¿Para qué? Poder disfrutar. Si hoy desayunaste gallo pinto, decir, Señor, gracias por estos frijolitos, gracias por el queso, por no sé qué le echaron. Gracias porque después de año y medio aquí estamos. En abril del año pasado, ¿cómo estábamos? Llenos de aflicción, ¿sí o no? Afligidos, con tristeza de qué va a pasar, preocupados. Y estamos a julio 2019 y el Señor ha sido fiel, ¿sí o no? Y tengo una noticia: el próximo año Dios va a seguir siendo fiel, y el que sigue es fiel, porque Él nunca cambia y siempre va a ser fiel. Entonces, cuando hay situaciones de dolor, de amargura, en lugar de alimentar eso y darle vueltas a eso, pongamos la mirada en Cristo y centrémonos en las promesas de Dios. Romanos 8, versículos 18 y 22 dice lo siguiente: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada. Iglesia, ponga atención, no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Segunda de Corintios nos enseña, nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón o al pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y el solo hecho de estar con Cristo debiera ser suficiente gozo y satisfacción para cada uno de nosotros. Imagínense, bueno, no se puede imaginar, no les voy a decir que se lo imaginen, porque es imposible para nosotros imaginarnos eso. Pero vean, dice, no es nada comparada con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro con que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad,
toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Amén y amén. ¿Qué les parece si en lugar de estar llore que llore y alimentando el corazón de sufrimiento y dolor y amargura, más bien ponemos nuestra mirada en Cristo, en la gloria venidera que tendremos los hijos de Dios? En este momento glorioso, en el clímax de nuestra vida, cuando estemos con Cristo Jesús por toda la eternidad, cantando y alabándole al Señor, reunido y unido a todos los coros angelicales, en un sitio donde no habrá nunca más dolor, ni una sola lágrima, ni un solo momento de sufrimiento y dolor por toda la eternidad. Es decir, sí, Señor, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con eso. Y vean qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña también. Jesús dice: les digo de verdad que en ese día no necesitarán pedirme nada, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Todo lo que pidamos a Dios en oración, conforme a sus designios, Él nos lo concederá. Si tienes falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídele a Dios y Él te la dará en abundancia. Si tienes falta de fe, pídele a Dios que te aumente la fe. Si tienes tristeza y un dolor profundo en tu corazón, pídele al Señor que cambie y que sane eso. Dios lo hará, porque Dios es fiel a su palabra. Y Dios va a ser congruente con su palabra. Dios no cambia, Dios es fiel. Y Dios va a escuchar tu oración. Cuando tu oración es bajo los principios y los designios de Dios, bajo su palabra, Dios va a cumplir los deseos y anhelos de tu corazón. Cuando tu corazón está anhelando glorificar a Cristo, salir de la tristeza, de la amargura, Dios va a cumplir ese deseo y va a sanar tu corazón para que no sigas amargado, ahí muerto de tristeza o muerta de tristeza y dolor y llanto, porque Dios no quiere que tú estés así. Dios no quiere que te estés quejando. Dios quiere que estés agradecido con lo que Él te ha dado, porque Dios nos ha bendecido, repito, con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y nos ha dado a cada uno de nosotros hermosos regalos en Él, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cada uno de nosotros, el solo hecho de poder venir acá y reunirnos, escuchar su palabra, es un regalo de Dios. Que tengan a tu esposo, a su esposa, sus hijos, es un regalo de Dios. Que tengan alimento, abrigo, un lugar donde dormir, es un regalo de Dios. Más aún, que seas un hijo de Dios el día de hoy adoptado. ¿Qué regalo más grande que ese? ¿Qué regalo más grande que tener a Cristo morando en tu corazón? ¿Qué se puede comparar con eso? Puede caernos este edificio encima ahorita mismo, y gloria a Dios por eso, porque vamos a estar en un lugar 1000 veces, 1 billón de veces mejor que aquí. Pero muchas veces, repito, estamos enfrascados en las situaciones que nos suceden ahorita, y nos cuesta muchas veces poner la mirada en Cristo. Como Colosenses 3 nos enseñan, ponga la mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, no en las cosas temporales de este mundo, porque todo lo que vemos en este mundo va a pasar. Los edificios, las ciudades, provincias, departamentos, los sistemas social, económico, político, todo eso va a desaparecer. Este edificio va a desaparecer, todo va a desaparecer. Pero repito, muchas veces tenemos la mirada puesta en lo que nos sucede acá y nos cuesta ver allá. Entonces pidámosles a Dios en oración: Señor, por favor, permíteme ver allá, permíteme entender en mi corazón que lo que estoy sufriendo ahorita no se compara en nada con la gloria que tú nos vas a revelar más adelante. Permíteme entender que si yo te tengo a ti, tengo todo. Que tengo que estar satisfecho porque tengo todo, tengo al Señor Dios Todopoderoso morando en mi corazón, y eso es suficiente para tener gozo y paz eternos. ¿Qué más podríamos tener que nos dé gozo aparte de Cristo? Tú puedes tener todo el dinero del mundo y vas a ser la persona más desdichada del mundo. Todas las personas que son multimillonarias,
cuando se les pregunta que si el dinero les ha traído felicidad, todas unánimemente han dicho que no. No trae la felicidad el dinero. La única felicidad real y gozo real lo da Cristo Jesús. Es la única fuente de gozo real y eterno. Entonces, si no estás corriendo a Cristo, tu vida, repito, va a ser una vida muy, muy triste. Y no vas a poder experimentar ni disfrutar todas las cosas y bendiciones que Dios te da en tu vida, que Dios quiere que disfrutemos de todas, dándole la gloria a Él siempre. Voy a ir terminando con esto. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: no se preocupen por nada. Y acuérdense que la tristeza es un tipo de preocupación. O la preocupación es un tipo de tristeza, más bien. Dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Dios ya sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y denle, vean esto, denle gracias. Sean agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Primera de Tesalonicenses 5:16, ¿qué dicen? Sean agradecidos en todas las cosas, porque esa es la voluntad del Señor. Y el 5:17, oren sin cesar. Aquí está, es lo mismo. Sean agradecidos con Dios, porque si ustedes están agradecidos con Dios, va a ser mucho más sencillo que puedan experimentar el gozo del Señor. Porque si están quejándose cada rato, con esta insatisfacción, con esta amargura, lo que están haciendo es rechazando a Cristo. Es pecado en contra de Dios. Y es una vida triste, realmente. A mí me da, no sé ni qué, cuando veo cristianos buscando un psiquiatra. Cuando la única fuente de gozo, de satisfacción real, el único que puede resolver nuestros problemas y llenarnos de esta alegría es Cristo Jesús, solamente. No hay psiquiatra, eso es una locura. Pero están locos estos también. Lo único que puede llenar nuestra vida es Cristo. Dice: y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente o sus pensamientos mientras vivan en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece si en lugar de enfrascarnos en dolor y en sufrimiento, en la tristeza y estar llorando con el Kleenex ahí a la par, oramos a Dios para que experimentemos esta paz de Dios que el mundo no puede entender? Porque la paz de Dios implica estar en paz con Dios, y la única forma de estar en paz con Dios es confesando nuestros pecados y entregando nuestra vida a Cristo Jesús. No hay otra forma. Y así estamos en paz con Dios, y Él perdona nuestros pecados y nos da salvación y vida eterna, y ahí estamos en paz con Dios. Pero el mundo no puede nunca estar en paz con Dios. Todo el mundo anda buscando la paz, pero estamos llenos de guerra, llenos de muerte, llenos de desolación en un mundo caído. Solo Cristo puede darte paz real, perdonando tu pecado, justificándote en Él. Esta paz no la puede entender el mundo. Entonces, cuando hay una situación difícil de dolor y tú tienes paz y gozo a pesar del dolor, a pesar de que estás ahí llorando en tu corazón y estás llorando y tienes a Cristo, tu cara y tu semblante se va a ver diferente, y vas a estar agarrado de Cristo diciendo: Señor, gracias, porque yo sé que tú me abrazas, que tú me amas, que tú eres fiel y que tú me cuidas. Y estamos ahí en sus brazos de amor. Qué consuelo más grande. Pero la gente que no tiene a Cristo, ¿cómo llevan esto? Fatal. Y dice que la paz de Dios cuidará su corazón, sus pensamientos, que es por donde entra todo, en nuestra mente. En nuestros pensamientos los cuidará, los guardará en Cristo Jesús. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Y vean, repito, todos de nosotros vamos a tener situaciones difíciles. Todos, diferentes, cada quien. Y cada circunstancia va a afectarnos de una manera diferente. Dios conoce lo más profundo que hay en nuestros corazones.
Pero ¿por qué no le pedimos a Dios hoy, como dice su palabra, pidan cualquier cosa en mi nombre y Él los dará? ¿Por qué no le pedimos que Dios llene nuestro corazón de alegría, de gozo real, y que podamos disfrutar toda esta vida, las bendiciones que Cristo nos da, disfrutar de nuestros hijos, de nuestras esposas o esposos, al revés, de nuestros hermanos en Cristo, de la iglesia, del trabajo, y llegar cada día y decir: Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, por ser tan bondadoso, tan misericordioso. Gracias por tenerme paciencia, por no mandarme un solo patadón, quién sabe a dónde, por mi necedad y mi majadería, y estar agradecidos con Dios en cada momento. Gracias por el alimento, por el abrigo, por el clima. Gracias. Hay tantas cosas que agradecerle a Dios. Les invito a orar por esto, para que Dios guarde, y sabemos que Él lo hará y Él lo hace, para que cuide nuestro corazón y nuestra mente, y que cualquier desánimo o tristeza o sufrimiento que tú puedas tener el día de hoy, tú lo entregues a Cristo. Dios es más grande que cualquier dolor que tú tengas el día de hoy, más grande que cualquier sufrimiento, más grande que cualquier aflicción o preocupación que tú tengas el día de hoy. Deja de poner la mirada en las cosas terrenales de este mundo y pon la mirada en Cristo. Solo allí vas a hallar consuelo y paz.